Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis hermanos, y mandamos un saludo a todos los que nos están hoy mirando hasta donde usted esté, donde usted se encuentre. Hoy lo vamos a hacer así, de esta manera, vamos a estar con ustedes. Más que una predicación, pues queremos que sea un estudio que hable acerca de la Pascua. Ya les he mencionado todo lo que tiene que ver con la Pascua. Nos llevaríamos mucho tiempo si estamos hablando acerca de la Pascua. Es un poco largo todo esto. Y quiero entonces que usted se ponga cómodo. Vamos a demorar un poquito, que usted tome lápiz, cuaderno. Si bien decía un pastor hace algunos días apenas que un problema que tenemos como iglesia es que nosotros no nos gusta mucho cargar libreta o lápiz para apuntar, para tomar notas. Cuando nosotros estábamos estudiando, siempre nos decía un pastor, nos recomendaba y nos decía: cuando vayan en el carro, vayan leyendo su Biblia, un libro, pero lleven alguna hojita, un marcotexto, un lápiz para que tomen notas y no se le olvide. Entonces hoy quiero invitarlos a ustedes, si gustan tener ahí donde apuntar, los que son más rápidos para estar apuntando. Y bueno, envío un saludo a mis hermanos de la iglesia Betel, y algunos son puntuales para llegar al culto virtual, pero algunos los veo que llegan un poco más tarde. Desde aquí los estoy mirando, están lejos, ¿verdad? Pero los estoy mirando y estoy viendo quiénes están por ahí poniéndome atención o que se han esmerado en estar en esta hora, pero también veo muchos que nos están faltando por ahí por algún motivo. Nos vamos a estar secando el sudor constantemente, porque la verdad es que está el bochorno bastante fuerte. No quisiéramos estarlo haciendo, pero está el bochorno bastante fuerte, o el calor. Aquí en Tierra Blanca es algo que se caracteriza, algo que nosotros tenemos ya, y nos alegra vivir en Tierra Blanca por disfrutar el calor. No renegamos esto. En algún día le decía yo a algunos hermanos, siempre me siento así orgulloso de que tengamos el primer lugar. Es uno de los municipios más calurosos de la República Mexicana, no solamente del estado, sino de la República Mexicana. Y bueno, hoy, ¿por qué vamos a hablar de la Pascua? ¿O por qué hoy tenemos que hablar de la Pascua? Si ustedes se acuerdan, en el mensaje ustedes han leído que la gente vino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y muchos no saben, algunos de los que están conectados no saben en sí qué cosa es la Pascua. Le hemos escuchado, pero en sí no sabemos en realidad qué cosa es la Pascua. Y hoy vamos a hablar, yo les voy a invitar a que tengan sus Biblias abiertas. Aquí tenemos la nuestra para tener el auxilio que necesitamos acerca de la Biblia. En el capítulo 12 de Éxodo ya dimos lectura, pero los que van llegando un poquito más tarde pues no alcanzaron la lectura bíblica. Y tengan abierto Éxodo capítulo 12, allá donde están en sus lugares. Yo espero que estén cómodos y puedan tener un lugar fresco si es posible, para que ustedes estén disfrutando de esta enseñanza. Acuérdense que la palabra predicación, para los que no saben, quiere decir enseñanza. Entonces puedo decirles que sí vamos a tener una predicación, porque hoy vamos a enseñar
hoy vamos a tener esta enseñanza. Quiero entonces que ustedes busquen Éxodo 12, lo mantengan ahí abierto y no cierren sus Biblias, aunque tengamos que buscar alguna otra cita para apoyarnos, no cierren sus Biblias. Vamos a hacer una breve oración. Siempre les he enseñado a ustedes que para leer la Biblia, la palabra de Dios, acuérdense que la palabra de Dios es espiritual. Y entonces para que nosotros leamos la palabra de nuestro Dios, necesitamos unos ojos espirituales. Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Señor y Padre, hoy en esta hora, te pido por todos mis hermanos, amigos, compañeros, que están en diferentes lugares y que esta señal está llegando en muchos hogares, que en estos momentos, Señor, nos están siguiendo. Bendiciones pedimos para ellos. Recuerdo el estudio del día viernes, donde tú llamaste a Abraham para que él fuera de bendición. Y queremos ser de bendición en esta hora. Tomar, Señor, este estudio que estamos llevando o que vamos a iniciar en esta hora y poder aprender algo de lo que fue aquel tiempo. Oramos a ti en el nombre de Jesús, pidiendo al Espíritu Santo envíe sabiduría, conocimiento a nuestra vida y podamos retener. Quita toda distracción que haya a nuestro alrededor y ayúdanos para concentrarnos en lo que tu palabra dice. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que podamos acabar el estudio. Y si no, pues se quedará ahí pendiente y para el año que viene, Dios mediante, lo terminamos, ¿sí? ¿Les parece bien? Entonces, vamos a iniciar la Pascua. En la historia de la nación que Dios sacó, si ustedes me han seguido y el día miércoles estuvimos hablando, el día viernes, que Dios escogió de entre aquellas naciones que se fueron dispersas en lo que fue la Torre de Babel. Dios, dentro de todas esas naciones, llamó a Abraham para hacer una nación, y cuando llamó a Abraham hizo una nación grande, y después de Abraham estaba Isaac. Y después de Isaac, acuérdense que está Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos y son las 12 tribus de Israel, así se le conoce, las 12 tribus de Israel, porque Jacob le cambió Dios el nombre. Primero se llamaba Jacob y Dios le puso el nombre de Israel. Ahora Israel tiene 12 hijos y ustedes se acuerdan que uno de ellos es José. José fue vendido por sus hermanos para que ellos le tenían coraje, pero Dios tenía un plan dentro de la vida de José, y entonces José fue llevado a Egipto. Pasaron los años, Faraón tuvo un sueño, acuérdense, ninguno se los podía descifrar este sueño de todos los que tenía ahí, de los adivinos. Y entonces dice que José fue el que le interpretó el sueño y habló acerca de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, o las 7 espigas hermosas, pero las 7 espigas también feas. Y la interpretación de todo esto es que habría 7 años de abundancia y también habría 7 años de escasez. Pasó el tiempo y de repente Dios, cuando trae estos 7 años de escasez, entonces está sufriendo Jacob. La historia es larga y si yo les cuento toda la historia, pues no vamos a terminar. Y dice que José, cuando se dio a conocer con sus hermanos, mandó a buscar a su papá porque tenían mucha hambre, había mucha escasez. Lo traen a la tierra de Egipto
y Faraón los coloca en un lugar que era muy productivo. Y ese lugar se llamaba Gosén. Pero dice que se murió el Faraón, el que los había hecho llamar y que les había dado un territorio de los mejores territorios de Egipto. Y el Faraón que ahora está ocupando lugar tiene miedo que esta nación crezca mucho y los vaya a oprimir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, les ponen mayores castigos. El pueblo de Israel sufre, pero sufre mucho. Y entonces dentro de ese sufrimiento que tiene el pueblo de Israel, clama a Dios. Y Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham. Dios se acordó que había sacado a ese pueblo le dijo que iba a ser un pueblo de bendición, y entonces se acuerda y ahora lo va a sacar de Egipto. De ahí es donde nace lo que es la palabra Pascua, de esos momentos en el que Dios va a liberar al pueblo de Egipto. Acuérdense, al pueblo de judío de Egipto. Y acuérdense que Dios trajo a un hombre que se llamó Moisés, y este hombre es un hombre que es usado por Dios. Dios se le revela un día y le dice: ve, porque tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Moisés, en esos momentos, él no se siente con la capacidad suficiente de hacerlo. Sin embargo, Dios le dice que él le va a ayudar para que todo esto pueda suceder. Viene Moisés a donde está Faraón y le dice: Dios ha dicho que dejes ir al pueblo para que le adore. Y resulta que Faraón no endureció su corazón a él, sino que Dios le endureció su corazón. Vienen 9 plagas consecutivamente en Egipto, pero la última plaga es la que va a doler más que todas las otras plagas. La última plaga es la muerte de los primogénitos, que de hecho está aquí en la Biblia, y está a partir del versículo 29, del versículo 29, y entonces de ahí empieza lo que es la historia de la muerte de los primogénitos. Pero antes de que esto aconteciera, viene lo que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Y esa es la pregunta que nosotros o que ustedes están esperando. El significado de la palabra Pascua proviene del hebreo, y es diferente forma que ustedes lo quieran leer. La palabra hebrea es Pesach, así Pesach con K, o Pesha, S-H-A, P-S-H-A, Pesha. Y esta palabra Pascua significa pasar o saltar. Entonces esta palabra que nosotros conocemos como Pascua, esto quiere decir saltar. Y todo tiene que ver porque en esa noche iba a venir el espíritu de mortandad, y hay unas indicaciones que vamos a ahondar un poco más adelante. Y en estas indicaciones le da al pueblo el pueblo de Dios, o al pueblo judío, Dios le da las indicaciones que ponga sangre sobre los dinteles, pudiéramos decir hoy en nuestros días sobre los marcos de las puertas. Y cuando viniera el espíritu de mortandad, entonces si él veía sangre en los dinteles de las puertas, lo que iba a hacer ese espíritu de mortandad iba a brincar. Es por ello entonces que es la palabra Pascua, saltar. Viene el espíritu de mortandad, ve que hay sangre y salta. Es por eso que el salmista posteriormente dice que él nos librará del lazo del cazador y de la peste de destructora, porque somos un pueblo, de alguna manera podemos decir un pueblo marcado por él, o comprado con su sangre, la sangre de Jesucristo. Y esa es la confianza que nos da el día de hoy, que nosotros podemos decir que si viene espíritu de mortandad, si viene algún mal,
y ve que hay presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, entonces lo que va a hacer todo ese espíritu es saltar. La celebración entonces de la Pascua está en el centro del corazón de la experiencia bíblica, ya que está relacionado con el acontecimiento fundador del pueblo de Dios. Hoy aprendimos entonces que la palabra Pascua, para los que no conocen, es saltar o pasar por alto. No se les olvide, eso por ahí lo anotan y ya no se les va a olvidar. La palabra Pascua es saltar o pasar por alto. Pero también esta celebración se celebraba en el mes de Nisan o Nisan. Nosotros lo conocemos más como Nisan, o la palabra, pero es Nisan. Y está ahí en Éxodo, porque ya vamos a empezar a ver el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 12, versículo 2, dice: el día 10 se debe de apartar un cordero en conformidad con lo que podía consumir la familia. Dice el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Si están viendo ahí, primero podemos ver el versículo 2, dice: este mes os será principio de los meses. Versículo 2, este mes os será principio de los meses. ¿Qué quiere decir con esto? El calendario que usaban el pueblo judío iniciaba en el mes de Nisan. El calendario que usamos nosotros es un calendario gregoriano, así se llama. Y inicia con el mes de enero. El calendario que usaban los judíos iniciaba con el mes de Nisan. Y este mes de Nisan es más o menos el mes de abril. Entonces, en el mes de abril iniciaba el calendario judío. Por eso es que en este versículo 2 dice: este mes os será principio de los meses, el mes de Nisan. Para vosotros será el primero en los meses del año. Esto no lo inventó nadie, sino esto lo dijo Dios. Vean el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés. Entonces, este calendario no está compuesto por nadie, ni en honor de ningún emperador, en honor de algún personaje grande de la historia, sino esto lo dijo Dios. Entonces, esa parte en el versículo 2 dice: lo van a celebrar este día. En el versículo 5, ahí estamos, yo espero que ustedes estén ahí con sus Biblias, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Estamos hablando acerca del día. ¿Qué día es? El día dice que va a iniciar la celebración en el día, porque ahorita ustedes dirán: no veo aquí, pero vean el versículo 6, que posteriormente lo podemos ir mirando, pero el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14. Y aquí entonces nosotros vemos en en este pasaje bíblico, en el versículo 3, vean ahí, dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 del mes tómese un cordero según las familias. Y en el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14. En la Pascua que se celebra, o la Pascua judía que celebraban, eran las indicaciones. La celebración de la Pascua entonces se hacía, haciendo un resumen, la celebración de la Pascua se hacía o se celebraba en el mes de Nisan. Y esto entonces es que se celebraba en el mes de abril. ¿Qué día ustedes pueden decir ya, porque lo tienen apuntado?
se iniciaba el día 10, se iniciaba y se terminaba en el día 14. ¿Qué es lo que hacían? Viene la inmolación. Ya vimos la Pascua, que significa saltar. ¿Cuándo se celebraba esta Pascua? Era en el mes de Nisan, en el día 10 hasta el 14, que hoy en nuestros días sería o vendría siendo lo que es el mes de abril, iniciando en el día 10 hasta el versículo 14. Luego viene la inmolación. Claro que hay palabras. En la mañana, para los que escucharon, hay una palabra que estuvimos mirando que se llama pollino. Y la palabra pollino es un animal joven. Eso es lo que quiere decir prácticamente la palabra pollino. En alguna ocasión yo preguntaba, ¿saben ustedes qué cosa es un pámpano? Y ahí lo dice en el libro de Juan, en su capítulo 15, Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y yo pregunté, ¿qué es un pámpano? Y una persona nueva me contestó inmediatamente, dice, es un pez. Y dije, sí, claro, hoy encontramos en la pescadería, si vamos, compramos un pez, preguntamos por un pámpano y nos van a dar. Pero en la Biblia la palabra pámpano no es un pez, sino es una rama. De igual forma, alguien me preguntó, ¿qué cosa es inmolación? Porque inmolación no es muy común en nuestro lenguaje y eso a veces nos cuesta a nosotros ir entendiendo las palabras que están en la Biblia. Pero la palabra inmolación, acuérdense que también está el cordero que fue inmolado, dice Apocalipsis, y allí se vuelve a encontrar esa palabra, la palabra del cordero inmolado. Y quiero decirles que la palabra inmolación es sacrificado. Inmolado es sacrificado, o en palabra sacrificio. Entonces, en el sacrificio o en la inmolación, tras este rito de consagración venía lo que es la matanza del cordero. ¿Cuándo? El día 14 del mes por la tarde. Lo agarraban el día 10, pero lo iban a inmolar o lo iban a sacrificar el día 14 por la tarde. Lo que subraya no era la muerte del animal, o lo que importa aquí no es la muerte del animal, sino el valor simbólico de la sangre con la que se rociaban los postes. ¿Para qué iban a matar los animales? Eso también siempre debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, y nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis, y cuando aquellos hombres pecaron, nuestros primeros padres pecaron, dice que vino Dios y les dio pieles. Si nosotros vamos un poquito más allá adentro, quiere decir que tuvieron que haber muerto unos animales para cubrir el pecado de aquellos primeros padres. Y aquí, para cubrir el pecado, eran las túnicas o lo que Dios les dio para que ellos se taparan. En este caso, en la inmolación o la muerte, el sacrificio del cordero, lo que importaba no era tanto la muerte del animal, sino era la sangre que se iba a extraer del animal, para que dentro de estas, con la sangre de estos animales, pues se tiñeran lo que es los dinteles, o lo que nosotros entendemos como los marcos de la puerta. ¿Dónde está eso? En el versículo 13, ahí de Éxodo, ustedes lo están mirando. Yo espero que estén cómodos y estén mirando
este pasaje bíblico. En el capítulo 12, en el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Va a venir la mortandad en el pueblo de Israel, pero está la sangre. La sangre que se ha extraído del cordero que fue muerto. Y esa sangre tiene mucha importancia. Ahora brincamos hasta el versículo 23. Y en el versículo 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué cosa más hermosa y algo tan bonito que nosotros tenemos es que nos da confianza? Aquí quiero aclarar algo. En esos momentos la sangre sirvió para salvar. Y cabe mencionar entonces que les diga yo en esta hora que hoy muchos podemos decir: Señor, cúbreme con tu sangre. Pero la sangre de Jesucristo no es para ello en nuestros tiempos. Porque la sangre de Jesucristo sirvió para limpiar nuestros pecados. Por eso es tan importante que vayamos entendiendo la palabra. Los animales muertos para cubrir el pecado de Adán y de Eva sirvieron sus pieles de ellos. Los animales que iban a morir en la Pascua sirvió la sangre para darles salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, su sangre sirvió para darnos salvación. Entonces, aquella frase o aquel modismo de que cúbreme con tu sangre y cuídame con tu sangre, no es una frase que sería bueno estarlo mencionando, porque la sangre del Cordero, hablando de Jesucristo, sirvió para darnos salvación. Y cualquiera diría: ¿y entonces con qué nos vamos a cubrir? Es muy clara la Biblia que dice: pues a sus ángeles mandará. Y luego el Salmo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y si fuéramos allá en Reyes, donde está Eliseo con su siervo, cuando le abrió Dios los ojos al siervo, dice que había un vallado de ángeles que cuidaban de ellos. Un ejército grande. Y Dios tiene un ejército grande para cuidarnos, para cubrirnos. Pero la sangre de Jesús tuvo una función. Entonces aprendamos que el sacrificio o la inmolación, lo importante no era matar el cordero, sino lo importante era, para que vayamos aprendiendo, la sangre que servía para cubrir o para salvar en esos momentos al pueblo. Tiene mucha coincidencia todo esto con lo que nosotros vivimos en el momento de la salvación. Ahora viene la comida. En la Pascua, ¿cómo iban a comer? O sea, en esa celebración, ¿cómo le iban a comer? La forma de preparar el cordero, eso es lo primero que deben de aprender, era el cordero asado. Tenía que ser asado. Hay una razón por el que el cordero es asado, hermanos. Y si lo fuéramos aplicando y lo fuéramos enseñando, recuerden que el Cordero, hablando de Jesucristo, murió aquellos días, y muchos dicen que el sol que caía sobre su rostro era un sol intenso que estaba teniendo con esto una asimilación. La forma de preparar el cordero era asado.
y su consumación total con el pan sin fermentar, que en otras palabras es el pan sin levadura, y tenían que comer hierbas amargas. ¿Cómo lo iban a hacer? Por ejemplo, hoy en nuestros días entendemos mejor esto, tomando una ilustración. En las invitaciones hoy es muy común que en una invitación de boda o en una invitación de 15 años te digan traje de gala. Eso quiere decir que no vas a ir en playera, en pants, en tenis, sino que tienes que ir bien vestido, traje de gala. En la invitación ahí hay una nota, traje de gala. Igual en la Pascua Dios les da cómo van a comerlo. Oye, nuevamente en nuestros días, por ejemplo, vamos a ir a una cena y hay una vestimenta para la cena. Vamos a ir a una comida especial y hay una vestimenta. Dios de alguna manera le dice cómo deben de comerlo. Dice el versículo 11. Vayamos al versículo 11 y vean lo que dice el versículo 11. Yo los voy esperando. No crean que se nos va yendo a veces cuando no ponemos inmediatamente la música. Lo que estamos haciendo es que estamos esperando que usted busque el himno para que cante con nosotros. Recuerde que estamos a distancia, pero en la misma sintonía. O sea, es de poder nosotros ir uniéndonos y estar haciendo allá y acá lo mismo. Y no solamente ustedes, sino en diferentes casas, ¿no? Entonces el versículo 11 dice, y lo comeréis así. Eso es lo que dice Dios. ¿Cómo? Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis ¿de qué manera? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es el versículo 11 del capítulo 12. El versículo 11. Para que a nosotros se nos facilite un poquito más, entonces lo vemos en la traducción del lenguaje actual, que dice, no deben guardar nada para el día siguiente, porque es la fiesta de la Pascua en mi honor. Lo que sobre deben quemar. El versículo 10 en esta versión dice, además deben comerlo rápidamente, con la ropa y las sandalias puestas, y la vara en la mano, como si estuvieran apurados para salir. Otra vuelta. Deben de comerlo rápidamente, con la ropa y las sandalias puestas, y la vara en la mano, como si estuvieran apurados por salir. Dice la versión del lenguaje actual. Entonces, el versículo 11 nos está dando las indicaciones. ¿Cómo lo van a comer? Ceñidos los lomos, calzados los pies, báculo en mano. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, hay que estar vestidos, hay que tener el calzado en los pies y hay que tener el báculo en la mano. Porque se tiene que comer esto apresuradamente. Esa es la Pascua. Y esa Pascua, entonces, ¿por qué quiere Dios que se coma rápido? Si nosotros leemos toda esta historia, más adelante en el versículo 29, está mencionando o va a mencionar que va a salir el pueblo, van a empezar su peregrinaje, pero no van a salir con las manos vacías. Los egipcios le van a dar su dote de alhajas, de todo lo que tienen, porque fue promesa de Dios hecha a Abraham. 400 años mi pueblo estará en esclavitud. Y después de los 400 años el pueblo saldrá, pero no va a salir con las manos vacías. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Pasaron 430 años y entonces viene esto que estamos mirando. Cómanlo. No vayan a querer hacer una fiesta con mucha comodidad, sino tienen que estar preparados porque yo voy a dar la orden y ustedes van a salir. ¿Cuál era la enseñanza? Ahora ya vimos la comida, cómo lo van a comer. ¿Cuál era la enseñanza?
La enseñanza es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y perseveró nuestras casas. Este significado es el que recoge la pequeña catequesis, que esta palabra quiere decir la instrucción familiar en la que el padre responde a una pregunta de sus hijos. Los hijos preguntan en el versículo 26 al 27, quiero que vayamos allá, al versículo 26 y el versículo 27, ya lo tienen ahí, dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Los hijos van a preguntar: ¿qué es esto, papá? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La enseñanza, la instrucción o la catequesis es enseñarle a los hijos lo que Dios hizo por su pueblo para salvarlo. Eso es lo que se debe de enseñar. A los hijos enseñarlos y decirles: hubo un día, hubo un tiempo en el cual estuvimos nosotros esclavos en Egipto, pero cuando nosotros estuvimos esclavos en Egipto, Dios en su grande amor y en su misericordia nos sacó de la esclavitud y lo hizo de esta manera. ¿Cómo lo hizo Dios? Y entonces ellos empiezan a enseñar. Es un método que nosotros nos olvidamos de realizarlo. Siempre es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Yo no sé si ustedes que me están escuchando le han enseñado a sus hijos desde pequeños. Por cierto, le envío un saludo a Benjamín y espero que esté aprendiéndose más textos, a Benjamín Morales Medina, que me están mirando. Y ese texto tan hermoso que ya te aprendiste, apréndete más. Ayer escuchaba también a Aitana, cómo es que también ella se aprendió ya un texto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. ¿Le has contado cómo fue tu salvación? ¿Cómo te alcanzó Dios? Le hemos contado nuestro testimonio a nuestros hijos para que ellos se afiancen fuertemente de Dios. Y eso es lo que quería Dios con el pueblo de Israel y en la celebración de la Pascua. Ellos van a preguntar, porque de repente nuestros hijos también llega el momento, no sé si les suene muy familiar esto, pero llega el momento en que los hijos dicen: ¿por qué tanto templo? ¿O por qué tantas veces hay que ir a la iglesia? ¿Por qué? Y entonces nosotros tenemos que enseñarle el por qué. Una vez alguien me preguntó y me dijo: ¿por qué nosotros le enseñamos a los jóvenes que el carnaval es malo, pero nunca le decimos por qué es malo? Entonces es necesario que nosotros le enseñemos. Y la pedagogía que está plasmada en este pasaje bíblico es la indicación de Dios a tus hijos. Lo vamos a ver todavía más adelante. ¿Quiénes iban a ser los invitados? Ya vimos la enseñanza, a los hijos hay que enseñarles. Ahora vamos a ver los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Está en el versículo 43 al 49. En el versículo 43 al 49, aunque está un poco largo, pero ahí nos habla acerca de los invitados. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Cuidado, ningún extraño comerá de ella.
Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Ese es el esclavo. Pero si el esclavo aceptó todos los reglamentos que Dios ha puesto al pueblo de Israel, el extranjero, o sea, el que viene de otras naciones y llega al pueblo de Israel, o al pueblo judío, al pueblo de Dios, pero que acepta nuevamente, que acepta las leyes de que Dios ha dado. Y el jornalero no comerán de ella, dice. Entonces está por ahí, cuidado. El incircunciso, el extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y lo llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, aquí viene lo que yo les decía, el 48. Si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Suena fuerte. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre nosotros. Esa era la ley. La ley de la Pascua. ¿Quién va a comer? ¿Quién va a estar participando dentro de esta Pascua? Bueno, dice que el significado familiar a través de la comida del cordero, en la que solamente pueden participar los hijos de Israel o aquellos que asimilen a ellos, como el forastero domiciliado, esto es el que leímos, y el circunciso, el que aceptó ser circuncidado. Eso es, ¿quiénes son los invitados? Ahí hay unas indicaciones bastante estrictas para el pueblo de Dios. Ahora viene la liturgia, que esto es lo más bonito, la liturgia, o sea, cómo la van a celebrar. Yo espero que vayan apuntando y no se les olvide. Primero el significado de la Pascua, luego el mes en que lo hacían, luego para qué fue sacrificado, para qué servía la inmolación. Recuerden que ya estuvimos hablando, no era precisamente la inmolación, sino la sangre. La comida, cómo iban a comerla, la enseñanza, la pedagogía para sus hijos. ¿Quiénes iban a ser los invitados? Hasta ahí vamos. ¿Quiénes son los invitados? Y ahora vemos la liturgia. La palabra liturgia, que en nuestro conocimiento es cómo se va a llevar a cabo, cómo viene el orden. Diríamos nosotros como iglesia el orden de culto, cómo se iba a celebrar. Bueno, esto es algo tan bonito que sería bueno un día, así como se hacían los dramas, que se enseña a través de la dramatización el nacimiento de Jesús. Sería bueno que un día presentáramos un drama, una dramatización acerca de la celebración de la Pascua, pero en las cuestiones de la liturgia. Sobre la base de estos documentos se puede reconstruir la estructura del ritual pascual judío, que así se le llama. ¿Cómo hacían la Pascua? La Pascua, recordando un poquito, cuando Jesús en la última cena dice que después de haber cantado el himno, ahorita lo vamos a ver más adelante en Lucas, dice que salieron y Jesús levantó una copa, ¿se acuerdan? Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y ahorita vamos a ver qué cosa es de las copas. Entonces, comienzan los rituales, o sea, número uno, por decirlo así, o inciso A, comienza con uno de los aperitivo en una habitación aparte, que comprende hierbas amargas, esto es una salsa, fruta empapada de vinagre, hierbas amargas. Una de las primeras indicaciones es en la habitación. ¿Se acuerdan las indicaciones de Jesús? En Mateo 6, cuando dijo, y cuando orares, ¿qué debes de hacer? Las indicaciones, si ustedes se acuerdan.
No dijo vete a la calle y te pones allá a orar fuertemente. Hoy lo estamos haciendo, o lo están haciendo muchos de nuestros hermanos, por el hecho de que estamos clamando a Dios donde quiera, ahora donde quiera en estos momentos. Pero el fariseo se equivocó. El fariseo no era así como se creía, ¿no? Pero lo estaba haciendo de otra forma diferente. Jesús dijo, cuando tú quieras orar, entra en tu aposento. Yo siempre le digo aquí a los hermanos de la iglesia, ya saben, cuando nosotros construimos una casa, siempre nos acordamos de construir una recámara, de construir la sala, construir la cocina, construir el baño, pero pocas veces nos acordamos de construir un cuarto que sea el aposento alto. Un lugar donde solamente esté una Biblia, una mesita, un asiento y un reclinatorio donde estemos orando. Pocas veces. Hay casas que tienen su lugar de estudio y ahí no se va a meter nadie. Es un lugar muy estratégico para que haya estudio. Y aquí habla de este lugar, de lo que es la liturgia. Comienza con unos aperitivos en una habitación especial. Recuerden que Jesús nos dijo, vamos a celebrar la Pascua y la vamos a hacer en cualquier lugar, en la calle, donde nos agarre la tarde, ahí lo vamos a hacer. No. Jesús dijo, hay un lugar preparado. Algunos le llaman el cenáculo, ¿verdad? Pero hay un lugar, la Biblia dice hay un lugar. Ahora, comprenden hierbas amargas y una salsa, y estas hierbas amargas no es muy fácil. Las hierbas amargas tienen un simbolismo, y rápidamente les digo, las hierbas amargas es que cuando uno come algo amargo, sabe feo, es repudiante para nuestro paladar. Y eso quiere decir que ellos tenían que acordarse de la esclavitud, que fue tan amarga la experiencia de haber estado en aquel lugar. Y entonces ellos hacían comer a los hijos las hierbas amargas para que ellos se acordaran. Y entonces cada vez que tomaban o comían estas hierbas amargas, ellos se acordaban de lo que habían acontecido. Hoy en nuestros días, nuestros padres nos cuentan de la purga que le daban. Y algunos no toleran el epazote, porque anteriormente el epazote servía para purga. Y entonces hoy el olor de epazote les trae a la memoria inmediatamente que fueron purgados con epazote. Y era así las hierbas amargas. Seguimos, está la fruta empapada de vinagre, está la salsa, pero no vamos a terminar, es bastante lo que hay aquí todavía. Luego viene luego la bendición sobre el vino y aparece la primera copa, hermanos. La primera copa como fórmula, y está un recital que ellos tienen. Este recital dice: bendito eres, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Esa es la bendición. Es la bendición. Bendito eres, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Con la bendición del vino se asocia la de la fiesta, en donde se hace conmemoración del acontecimiento salvífico del éxito. Ahí está la primera copa. Luego, cuando se termina de hacer esto, la bendición a la primera copa, luego se lava la mano derecha, que sirve para comer, y comienza así la comida central que se toma en el piso superior, tumbados en el diván como signo de libertad. Se hace entonces el relato de la Pascua con la explicación de los ritos por parte del padre, que corresponde a las preguntas del hijo menor. Y entonces el hijo va a preguntar y el padre le va a contestar. Ahora les voy a pedir que vayamos solamente a un pasaje, aunque son varios pasajes. El primer pasaje es de Deuteronomio 6, 20 al 25, pero no pierdan Éxodo, por favor. No pierdan Éxodo capítulo 12. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 6,
20 al 25, y está otro en 26, 5 al 11, y está otro pasaje en Josué, capítulo 24, versículo 2, 1 y 3. Pero vamos a ver Deuteronomio 6:20, Deuteronomio 6:20, y en ese pasaje bíblico vamos a ver lo que le van a recitar. Entonces ahí viene la enseñanza entre la primera y la segunda copa. Ellos están sentados, no alrededor de la mesa. Recuerden que ellos no tenían mesa, sino que se sentaban en el suelo, están ahí. Y eso tiene que ver con un signo de libertad. Y ahora viene lo que le van a enseñar. 6, 20 al 25. Te esperé un poquito para que encontraran esta cita bíblica. Dice de la siguiente manera: cuánto anhelo escucharlos aquí, hermanos. En verdad, quisiera oírlos a ustedes, que alguien ya lo encontró y le pueda dar lectura. Pero desde aquí y desde donde están ustedes, podamos leerlo. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, vean lo que le van a decir: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de ponerla por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esta es la enseñanza que los padres van a dar a los hijos. La enseñanza que los padres van a dar a los hijos según esta indicación. También está el capítulo 26, 5 al 11. No lo leemos por tiempo. Josué 24, 2, 1 y 3. De alguna manera se le llama a esto el credo de Israel, que vuelve a ponerse en el contexto de la cena pascual. Están en la cena y hay repetición del credo. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, muchas veces nosotros recitamos el credo de los apóstoles. Es el resumen de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro. Y ahí empezamos nosotros a resumir nuestra fe. Era algo similar. Está entre la primera y la segunda copa. Viene luego la presentación de la segunda copa de vino. Y entonces viene el canto del Jalel, que el Jalel son los aleluyas que nosotros conocemos y que se le conoce como los aleluyas. Los salmos que se cantaban, o el Jalel que se cantaba, era el Salmo 113 al 114. Recuerden, para que ustedes aprendan, cuando nosotros abrimos la Biblia no decimos Salmo capítulo 5, porque no es un capítulo. Se dice Salmo número, porque era el himnario del pueblo de Israel. Los salmos son cantos, no son capítulos. Entonces, cuando ustedes abran la Biblia en Salmo, no digan, vamos a buscar el Salmo capítulo 114. No, sino es el Salmo número 113 y 114 eran los que entonaban cuando venía la segunda copa. La bendición y la fracción del pan por parte del que preside la mesa, que se distribuía a los comensales, preceden a comida del cordero. Y entonces viene la comida del cordero, recuerden. Ahora viene, tras la tercera copa o la tercera copa de vino, con la relativa bendición de la acción de gracias, viene el canto final, la bendición, y viene el Jalel, el Salmo 115 al 118. Los salmos adecuados para esta ocasión es desde el 113 al 118. Esos eran los cantos que se entonaban.
En nuestro himnario, Solo a Dios la Gloria, también viene una sección donde se habla acerca del sacrificio de Jesús. Y viene la última copa, hermanos. Hay una cuarta copa de vino que encierra el ritual de la cena pascual. Llega la cuarta copa y en esos momentos se terminó lo que es la celebración de la Pascua. 4 copas. Si te acuerdas, o si se acuerdan, en la primera copa recitan una bendición que viene asociada con la fiesta y la conmemoración. Es ahí donde van a enseñarle a los hijos. La segunda copa es donde cantan ellos alegremente el Salmo 113 y 114. La tercera copa es después de que han comido el cordero. Después que comieron el cordero viene la tercera copa. Y la cuarta copa, que nos suena tan importante, es cuando se termina el ritual de la Santa Cena. Y en la cuarta copa, hermanos, es cuando vamos a entender que Jesús inicia lo que es el pacto o lo que Él levantó. Esta copa es el nuevo pacto. Se da por terminado aquel antiguo pacto e inicia un nuevo pacto. Cuesta a veces entender esto, pero esa es la celebración. Y vamos a meternos un poquito en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 22, versículo 20, ya puedes buscarlo, pero ya no es necesario que tengas Éxodo ahí tanto. Lucas 22, 20. Búsquenlo, hermanos. Lucas 22, 20 para que lo veamos. Sé que ya se está haciendo tarde. Yo espero que todos estén en casa y nadie esté en el parque, en la calle, porque eso está prohibido por el momento. Entonces estamos en casita. Yo creo que si me prolongo un poquito más no hay mucho problema. Lucas 22, 20. Lo único que van a hacer es desconectarse, ¿verdad? Y yo voy a seguir aquí hablando. Pero yo espero que eso no suceda. Lucas 22, 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. ¿Cuál copa fue? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, según la enseñanza? Y empezó y dijo Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora entonces, inicia el nuevo pacto en mi sangre. ¿Dónde está esto? ¿O cómo es que nos basamos en esto? Regresemos a Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, búsquenlo. Ahí vamos en Jeremías, capítulo 31, pero búsquenlo, hermano. Yo veo que tienes tu Biblia ahí al lado y no quieres buscar. Desde acá te estoy mirando, no creas que no te veo. Así es que sé que algunos no quieren agarrar la Biblia. Agárrala, hermano, y lee lo que dice ahí, porque esto es importante. Después le voy a decir a quién los estoy mirando. No sé a quién se le olvidó dejar prendida su cámara y desde aquí los estoy mirando, ¿verdad? Ahora, Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Pacto con la casa de Israel en la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero en este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y entonces, ¿cuál es el primer pacto? Porque dice:
Ya no como el primer pacto. En aquellos días, o sea, posteriormente. Bueno, vamos a ver cuál es el primer pacto. Éxodo 24, 6 al 8. Éxodo 24, 6 al 8. Éxodo 24, 6 al 8. Ya lo buscaron, ya lo encontraron. Por ahí compartan su Biblia para que vean. 24, 6 al 8 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Ese es el primer pacto. Ahí está el pacto conforme a la ley. Lo que está haciendo Moisés es que están las tablas de la ley, y entonces él está haciendo un pacto. Un pacto. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, dice el versículo 7. Y Jeremías dice: después, en aquellos días. Y llega el momento, tengo otras citas bíblicas en Hebreos 9, 18 al 22 y en Hebreos 10, 29, Hebreos 13 al 20. Pero se los dejo de tarea por ahí para que lo busquen. Antiguo pacto, nuevo pacto. Jesús tomó la copa, la última copa. Se terminó la celebración de la Pascua, diría él. El antiguo pacto e inicia el nuevo pacto. Cuando se habla de esto, hermanos, Jesús daba a entender que comenzaba un nuevo pacto. ¿Un nuevo pacto en qué? En servicio. Juan 13, 14 y 15. En el mandamiento de amarnos unos a otros. Juan 13, 34. Y en la promesa del Espíritu Santo. Un nuevo pacto. Mateo 24, 49. Perdón, Lucas 24, 49. Primero en servicio. Juan 13, 14 al 15. Después en el nuevo mandamiento, Juan 13, 34. Y en la promesa del Espíritu Santo. Lucas 24, 49. Vean ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué cosas? Lo dice la Biblia. Se quedó aquello atrás. Ahora solamente me resta leerles y con citas bíblicas para poder acabar, porque ya mis técnicos ya están cansadones allá donde están, ¿verdad? Son los que no salen ahorita en pantalla, pero que están ahí checando cada uno de sus saludos. Y si hay alguna pregunta también ahí la pueden escribir, pueden ir escribiendo, pueden ir preguntando también, desde aquí también los estoy mirando. Así es que ya vi, sí, saludos Liz. Todos están participando. Ahora, aunque la Pascua debía celebrarse todos los años, en el Antiguo Testamento solo tenemos registradas algunas de estas celebraciones. Vean cómo somos de desobedientes. Dios da la orden que cada año se celebre. Eso lo vimos en el capítulo 12. Pero no hay en la Biblia registros de que se esté celebrando cada año. La primera es en el capítulo 12 de Éxodo, cuando salieron, la que acabamos de ver. Pero luego de ahí se brinca hasta en el desierto de Sinaí, en Números 9. Otra, la primera en Canaán, cuando ellos tomaron la tierra prometida después de haber pasado el río Jordán, en Números 9. En Josué 5. Otra que celebra el rey Salomón en 2 de Crónicas 8:13. Otra que celebra Ezequías en 2 de Crónicas capítulo 30. Otra que celebra el rey Josías en 2 de Reyes capítulo 23. Y otra que se celebró después de la cautividad en tiempos de estas.
no es entonces como lo quiere Dios. Por todos los años y todo el tiempo, hermanos, ha habido desobediencia, ha habido rebeldía de parte del ser humano y no lo han celebrado. Ahora, llegamos hasta el tiempo de Jesús. Jesús participó en las Pascuas en los tiempos de Jesús. ¿En qué momento? Se registra en Lucas 2:42. Lucas 2:42, cuando él tenía aproximadamente 12 años. ¿Se acuerdan? Cuando se le perdió a sus padres y que ellos lo buscaron cuando lo fueron a presentar al templo, sus 12 años. En el capítulo 2 de Juan, o sea, Juan 2:13, cuando empezó su ministerio después de las bodas de Caná, acuérdense las bodas de Caná de Galilea, y en esos momentos él empieza su ministerio y están cerca las fiestas de la Pascua. Él asiste ahí. En Juan 6:4 nos dice que cuando dio de comer a las 5,000 personas, ahí también estaba la Pascua, o sea, cerca la Pascua, ahí lean ustedes. Y Juan 11:55, ahí están en una celebración donde hicieron el complot para matarlo. Son 4 veces que Jesús está en una Pascua. Según el Nuevo Testamento, Cristo reúne las condiciones del Cordero Pascual. Ya ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No es cuestión mía, es la Biblia. Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Juan 1:29 dice: es el Cordero de Dios, o sea, Jesús fue el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:18-20 dice que Él fue inmolado para darnos libertad espiritual, o sea, Él fue sacrificado. El Cordero tenía que ser sacrificado. En Él no hubo mancha alguna. Por cierto, se me olvidó decirles que cuando lo tomaban el día 10 hasta el 14, tenían que estar observándolo. La observación 4 días antes, ustedes hagan la cuenta, el día de la Pascua iniciaba el jueves a la caída del sol. Inicia la Pascua, las celebraciones de la Pascua. Entonces, hay 4 días hacia atrás que ellos tenían que tenerlo en observación. Si ese cordero tenía un defecto, no servía para celebrar la Pascua. Entonces ellos 4 días lo tenían ahí. Una cosa formidable era esto, porque si lo vemos son 4 días de ayuno, y también si lo vemos de una forma había limpieza en el animal que iba a servir para comer la Pascua. No había mancha en Jesús, porque ahora estamos hablando que Jesús reúne las condiciones del Cordero Pascual. Él se ofreció voluntariamente. Ya dijimos, Él es el Cordero, Él fue sacrificado por nosotros, no hubo mancha alguna, Él se ofreció voluntariamente, no fueron quebrados los huesos tampoco. Acuérdense que los criminales o los ladrones que estaban a su lado sí le quebraron las piernas para que ellos murieran, a Él no. Los panes sin levadura simbolizan la limpieza moral con los cristianos, según 1 Corintios 5:8, porque un poco de levadura leuda la masa. Esa enseñanza quiere decir un poco de pecado echa a perder todo. Jesús es el Cordero Pascual, el que ha muerto por nosotros. Jesús, hermanos, ha derramado su sangre para salvarnos de la muerte. Esa es la enseñanza. Se los puedo enseñar un poquito más amplio. ¿Cuál sería la diferencia entonces de la Pascua judía y la cristiana? Bueno, la Pascua judía y la Pascua cristiana se diferencia en distintos aspectos. En primer lugar, la Pascua judía
celebra que el Señor haya sacado del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Eso es lo que celebra, que ellos fueron sacados de la cautividad donde estaban, esclavos, los sacó y les dio libertad. La Pascua cristiana festeja la resurrección de Jesucristo y la liberación de nuestros pecados. Gloria al Señor, que hemos sido sacados de esos pecados. Por otro lado, mientras que en el centro del Pashá, la Pascua, es el cordero y los panes sin levadura, en el cristianismo se come pan y se bebe vino. ¡Qué bendición tan grande! Hoy ya no disfrutamos de esas hierbas amargas. La Pascua judía inicia en la fecha exacta, el día 15 de Nisan, porque ese día es luna llena y tenían que hacerlo exactamente ese día. Mientras que en la Pascua cristiana es una fecha movible, que se fija siempre un domingo después de la primera luna llena de la primavera. Hermanos, lo único que me resta decirles en esta hora, la Pascua la celebraban los judíos para recordar su liberación. Ellos habían sido esclavos en Egipto. Ellos habían sido torturados por los fuertes latigazos de aquellos hombres. La Pascua cada año debían celebrarla para acordarse de la libertad que Dios les dio. Hoy, en nuestra actualidad, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, nuestra Pascua ya fue crucificada. Esa fue Jesucristo. Ahora tenemos una libertad tan grande que nos ayuda para salir adelante. Quiera Dios que hayamos entendido y que esto sea de bendición y que hoy tú puedas ser libertado del pecado. Que hoy se termine esa esclavitud. Puedes estar bajo los látigos de Satanás, pero hoy Cristo ha muerto por ti. Quiero invitarte entonces, como siempre lo he hecho, a que terminemos con una oración. Después de esta oración terminamos nuestro tiempo de ese tema, de estar con ustedes, y quiero decirles que ha sido para mí de bendición. Quiero decirles que ha sido para mí de mucho gozo poderles enseñar esto. ¿A qué iba el pueblo a Jerusalén? A celebrar esto que acabamos de ver. A celebrar esto, hermanos. Y ellos iban a celebrar y se encontraron con que no iba a morir el cordero que antes moría, sino que iba a morir el cordero que dijo Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les invito a que hagamos oración y de esta manera terminemos con este tiempo y el Señor sea en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si ustedes tienen alguna pregunta, con gusto podemos contestarla. Cierren sus ojos si gustan y hagamos oración. Señor y Padre, gracias porque nos has dado la libertad. Gracias porque nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque tú nos has amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, hoy hemos recordado lo que fue la celebración de la Pascua. Por muchos años celebraron o vivieron bajo este régimen. Terminó el tiempo cuando Jesús levantó la copa y dijo: esto es el nuevo pacto. Se terminó. Se inicia un nuevo pacto. Donde antes era pueblo y está próxima a nacer la iglesia. En el pueblo
De Dios, el pueblo judío, solamente los descendientes de Abraham tenían esa bendición. En la iglesia comprada por Jesucristo, todos los que son llamados de diferentes pueblos y nación estarán siendo integrados al cuerpo de Jesucristo. Gracias, Jesús, por ofrecer tu cuerpo en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Padre. Durante esta semana estaremos recordando estas enseñanzas. Permítenos hacerlo, Padre. Ayúdanos para que encontremos palabras adecuadas para llevar a aquel que lo necesite. Y hoy, Señor, pido en el nombre de Jesús que esta palabra tuya, que es palabra tuya, sea sembrada en los corazones, desde el más pequeño hasta el más grande, y nos ayudes para salir adelante. Dios Todopoderoso, envía tu bendición, la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro gran Dios Padre y el confort de su Santo y Divino Espíritu, esa consolación, esté con nosotros todos los días, desde hoy y hasta el fin del mundo. Amén. El Señor bendiga sus vidas. El día de mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 8 de la noche. Recuerden aquella frase que nos han dicho muchas veces: quédate en casa. Oremos y pidámosle a Dios su protección, que envíe a su ángel, que acampe alrededor nuestro y que Él nos cubra con su presencia, de tal manera que seamos libres de todo esto. Oremos por los gobernantes, oremos por los médicos, por los enfermos, por los intendentes, aquellos que están trabajando en la limpieza de los hospitales, por aquellos que van por la basura, que arriesgan su vida, pero que el Señor sea en cada una de aquellas personas. Les saluda con gusto su hermano en Cristo, el pastor presbítero David López Santiago, desde esta hermosa y bella ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, esperando que el Señor vigile sobre esta ciudad y no venga este mal. Sean todos bendecidos por Dios y que su paz les acompañe. Hasta mañana.